Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan el día de hoy al servicio del día 22 de noviembre del año 2020. Les damos a todos la más cordial bienvenida y antes de iniciar, quiero invitarlos a que oremos a Dios para pedir su dirección y su bendición para este tiempo que vamos a tener. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Gracias porque podemos utilizar los medios electrónicos para poder tener este servicio. Pedimos, Señor, tu dirección a cada uno de los que están en este momento viendo el video en sus casas. Danos el entendimiento que necesitamos, porque tu palabra es espíritu, Señor, y necesitamos de tu Espíritu Santo para comprender lo que tú nos dices a través de tu palabra. Danos también, Señor, sabiduría para exponer correctamente tu palabra, y te damos gracias por nuestro hermano Marco Gudiño, por su trabajo en las alabanzas. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia. Es un salmo de alabanza que escribió el rey David, y este salmo nos llama a la adoración a nuestro Dios. El salmo lo encontramos en el capítulo 145 y vamos a leer juntos del 1 al 7. Salmo 145, versículos 1 al 7. Dice así: Te alabaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Amén. Pues vamos a alabar a nuestro Dios, proclamemos con júbilo su victoria, y los animo a que cantemos juntos con nuestro hermano Marco Gudiño esta alabanza que lleva por nombre En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma el lavó. Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma el lavó. Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma el lavó. Fue allí
por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Abramos nuestras Biblias para tener una lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Primera de Corintios 15, 50 al 58. Dice así: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Pues damos gracias a Dios porque ya sea que el día que venga el Señor estemos vivos o como algunos hermanos que han muerto, todos seremos transformados. ¿Para qué? Para dejar este cuerpo que es corrupto, que es corruptible, y recibir un cuerpo incorruptible y así poder estar con el Señor. Vamos al tiempo de la visión. Hay una pregunta que podemos hacer a las personas. ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo? ¿O crees tú en el Señor Jesucristo? La mayoría de las personas nos dirán que sí. Nos podrán decir: yo sí creo en el Señor Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios y creo que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero inmediatamente les preguntamos: ¿vas a ir tú al cielo? ¿Y qué creen que responden muchas personas? Pues nos dicen: no lo sé. Pues tal vez si mis obras fueron lo suficientemente buenas, podré estar en el cielo. Y aquí encontramos una contradicción. Porque si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en la obra que hizo en la cruz, entonces no confiamos en nuestras obras. O viceversa, quien confía en las obras que puede hacer, pues no confía en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice en Santiago 2:19 que los demonios también creen en Él, pero tiemblan. Ellos reconocen quién es el Señor Jesucristo y tiemblan porque el Señor Jesucristo no vino a salvar a ellos, vino a salvarnos a mí, a ti. ¿Y qué quiere que hagamos? Pues que creamos en Él. ¿De qué forma? Creer de verdad, creer en nuestro corazón. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El Señor Jesucristo quiere que le recibas. Dice la Escritura también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros no podemos estar bien con Dios, porque no podemos nosotros pagar nuestro pecado. Sin embargo, Jesucristo, que es Dios, Él vino a esta tierra para morir en nuestro lugar, tomar nuestro lugar y poderse ofrecer en sacrificio por nuestros pecados. Por eso, si tú le crees, si tú lo recibes, si tú, como dice Romanos 10:9, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a ser salvo. Esta es una hermosa promesa que Dios nos da en su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel y Él la cumple. Te animo a que compartas este pasaje, Romanos 10:9, compártelo con aquellas personas de tu familia o amigos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, para que lleguen a disfrutar de la salvación que gozamos tú y yo que hemos creído. Damos gracias a Dios por su salvación. Y vamos a dar paso al tiempo de la palabra. Para el estudio del día de hoy, tenemos como objetivo que entendamos de las dos resurrecciones y que confiemos en Cristo para participar en la resurrección de vida. En la reunión del domingo 8 de noviembre, vimos durante el estudio la triple seguridad que tenemos al momento de creer en Cristo. Recordemos que tenemos vida eterna, no seremos juzgados y hemos pasado de muerte a vida. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Lo vamos a leer nuevamente para recordarlo. Dice así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esta promesa de Dios nos da esta triple seguridad a todos los que hemos creído. Nos permite tener vida eterna, no en el momento que morimos, sino desde el momento en que creemos en Jesús. Ya no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar y nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz. Por lo tanto, Dios no volverá a juzgar dos veces nuestro pecado. Y hemos pasado de la muerte a vida. Nosotros, por nuestro pecado, estábamos muertos. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios. Pero ahora, gracias a Cristo, tenemos vida. Tenemos nuevamente una relación con nuestro Dios. ¿Pudiste compartir este pasaje? Si es así, qué bueno. Si no tuviste oportunidades, aprovechemos durante la siguiente semana todas las oportunidades que tengamos para compartir a otros este versículo y ellos conozcan la triple seguridad que encontramos en esta promesa. Antes de continuar con el estudio, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y gracias a esta esperanza que tenemos, estamos hoy aquí reunidos, conociendo más de ti por medio de tu palabra. Pedimos tu dirección en este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dirija esta exposición de tu palabra. Ayúdanos a cada uno el entendimiento que necesitamos. Bendice el tiempo de la palabra, lo pedimos en Cristo. Amén. Vamos a continuar leyendo en Juan 5, los versículos 25 al 27. Vamos a ver qué pasará a los muertos que oirán la voz del Hijo de Dios. Leamos juntos Juan 5, del 25 al 27. Dice así: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, el que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. ¿Qué pasará a aquellos que han muerto y que oirán la voz del Hijo de Dios según el versículo 25? Bueno, vemos que nos dice el versículo 25, nos dice que vivirán. Cristo nos da vida espiritual a los que estaban muertos espiritualmente. Lo acabamos de leer en Juan 5:24. Los que creen han pasado de muerte a vida. Por eso Cristo dice esto en el versículo 25. Dice que viene la hora y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, ¿qué va a pasar con ellos?
vivirán. Vamos a Efesios 2, 4, 5 para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué nos pasó al momento de creer en Jesús? Vamos a Efesios 2, del 4 al 5, y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Entonces, ¿qué nos pasó al momento que creemos en Cristo? Bueno, de acuerdo a este pasaje, estábamos muertos en nuestros pecados. No refiere a la muerte física, ¿verdad? Podemos ver una persona que respira, que camina, que habla, que físicamente está viva, pero al decir muertos espiritualmente, se refiere a que esta persona por su pecado está muerta, separada de Dios. Eso significa muerte, muerte espiritual. Es la separación del hombre pecador de nuestro Dios santo. No puede estar o habitar el pecado con Dios. Entonces, ¿cómo estábamos antes de creer en Cristo? Muertos espiritualmente. ¿Pero qué hizo Cristo? Bueno, Él nos dio vida. Y esta vida es una vida eterna, no es momentánea, no es por un periodo, es vida eterna. Y esta vida eterna la disfrutamos desde el momento en que creemos en Jesucristo. No es como algunas personas piensan, que tendremos que morir y en el momento de nuestra muerte vamos a saber si gozamos de esa vida eterna o no. No es así. Este pasaje nos muestra claramente, en el momento que creemos en Jesús, ya disfrutamos de esta vida eterna. Vamos a regresar a Juan 5, y en el versículo 26, ¿por qué el Hijo tiene poder? Bueno, nos dice el versículo 26 que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Vemos cómo el Padre y el Hijo son iguales y ambos tienen vida en sí mismo. ¿Y por qué Dios o el Padre ha delegado todo juicio en el Hijo? Vamos a regresar un poquito ahí mismo en Juan 5 para leer los versículos 22 al 23. Dice así: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. El Padre ha delegado todo juicio en el Hijo para que honren al Hijo, tal como honran al Padre. ¿Y por qué? Porque el Hijo es Hijo de Dios. Es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero a la vez son una sola. Ambos son, o los tres, son Dios. Según el versículo 27, ¿por qué el Padre le ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar? Dice al final del versículo 17, porque es el Hijo del Hombre. Y sabemos también que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él merece toda honra porque Él es divino. Pero también sabemos que Dios, además de su naturaleza divina, tiene naturaleza de hombre. Así nos dice Juan 1:14, ¿verdad? Él siendo Dios, ¿qué hizo? Se encarnó, vino a esta tierra y tomó forma de hombre. También nos lo dice Hebreos 2:14 al 18. Nos dice que Jesucristo se hizo semejante a nosotros y por eso también Él nos va a juzgar, porque Él es hombre. Un hombre va a juzgar a los hombres. Por lo tanto, nadie va a poder protestar o va a poder decir que Jesucristo no entiende lo que es vivir en este cuerpo, en un mundo donde hay pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo semejante y así como tú y yo hemos vivido en un mundo de pecado lleno de tentaciones, así también nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado a pecar. Pero ¿cuál fue el resultado de nuestro Señor Jesús? Él no pecó. Por eso Él puede salvarnos y Él puede juzgar a los hombres. Vamos a seguir en Juan 5, pero ahora vamos a seguir leyendo del 28 al 30. Y dice: no se asombren de esto,
porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. En el versículo 29 encontramos dos resurrecciones. Este versículo nos habla de una resurrección de los que han hecho bien y van a resucitar para tener vida. Pero también nos habla de los que han practicado el mal. Estos también van a resucitar, pero para juicio. Van a resucitar para ser juzgados. ¿Y por qué los que han hecho el bien no van a ser juzgados? ¿Por qué van a resucitar para vida? Bueno, nos dice que porque hicieron bien. Y esto significa porque han creído en Jesucristo. Recordemos que Él fue juzgado en nuestro lugar. En 1 de Juan 2:17 nos dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vamos a leer en Juan 6:40: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Primera de Juan 2:17 nos dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en Juan 6:40 encontramos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Que creamos. La voluntad del Padre es que creamos, que reconozcamos al Hijo y creamos en Él para tener vida eterna. Por lo tanto, querido amigo que estás viendo este video, te ruego que reconozcas al Hijo, que creas en Él, que hagas la voluntad del Padre, que hagas bien. Y hacer el bien es hacer la voluntad del Padre, y esta es reconocer al Hijo de Dios. No dependas de otra persona, no dependas de las cosas que tú puedas hacer, solamente debes depender para salvación de Jesucristo, porque Él se sacrificó en tu lugar, en Él recayó la ira de Dios para que tú y yo ya no sufriéramos el castigo que merece nuestro pecado. Él ya lo sufrió por nosotros. Y si tú le recibes, si crees, si haces bien, ¿verdad? Si haces la voluntad de Dios, pues ya no vas a ser juzgado. Pero si le rechazas, ¿qué va a pasar? Pues ya no vas a recibir la misericordia que hoy recibimos de Jesús. Cuando Él venga y juzgue a aquellos que le rechazaron, que resucitan para juicio, ya no van a encontrar la misericordia de Dios, solamente van a encontrar juicio. Vamos a leer en 1 Corintios 15, del 50 al 54. Dice así: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Este pasaje en Corintios nos habla de la resurrección de los justos. Entendamos como justos aquellos que han sido justificados por creer en el Hijo de Dios. ¿Y qué pasará de acuerdo al versículo 51 con los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga? Sabemos que Cristo fue llevado, así nos muestran los evangelios. Después de su resurrección, Él fue llevado al cielo, y Jesucristo nos prometió que así como Él fue llevado, Él va a regresar. ¿Y qué va a pasar de acuerdo al versículo 21 cuando Él regrese? Y los creyentes que estén vivos en ese momento, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, de acuerdo al versículo 51 nos dice que ya no moriremos. Cuando Jesucristo venga, los que estemos vivos no vamos a sufrir la muerte física. En ese momento vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos, ¿verdad?, que enferman, que son corruptibles, van a ser transformados por un cuerpo incorruptible. ¿Y qué pasará de acuerdo al versículo 52 con los que ya han muerto?
hablando de los que han muerto en Cristo, que han muerto y que creyeron en Cristo. Bueno, nos dice que ellos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Les vamos a volver a ver a todos nuestros seres queridos que murieron, pero que en vida creyeron en Jesucristo. Les vamos a volver a ver con un cuerpo incorruptible. ¿Y qué pasará con la muerte? En el versículo 54, pues nos dice que la muerte habrá sido devorada por la victoria de Cristo en la cruz. De hecho, Él ya la venció al momento que Él resucita, ¿verdad? Él resucita de la muerte, sale de la tumba donde fue puesto su cuerpo. Él venció a la muerte. Y la muerte será devorada cuando todos, al igual que Cristo, seamos resucitados con un cuerpo incorruptible. Los vivos transformados, los muertos resucitados y con un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, la muerte habrá sido devorada, ya no habrá más muerte. Ya vimos en 1 Corintios 15 la resurrección de los creyentes. Ahora vamos a hablar qué pasará en la resurrección de los incrédulos, de los que practicaron el mal, como vimos en Juan 5:24. Para esto vamos a Apocalipsis 20. Vamos a leer versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte del infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. En el versículo 11 nos habla de un gran trono blanco. Sabemos quién va a estar ahí sentado juzgando, y es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué huyeron? Nos dice también que huyeron de su presencia la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. ¿Por qué huyeron? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, en el libro de Génesis podemos verlo, nos dice que cuando vieron a Dios venir, ellos se escondieron. Sentían tanta vergüenza de su pecado que no podían ver a Dios. Por lo tanto, ellos buscaron un lugar donde esconderse. Ahora, en este juicio, ningún incrédulo va a poder esconderse de la presencia de Dios. Todos van a estar ahí, en la presencia, frente al gran trono blanco donde va a estar sentado el Señor Jesucristo. El versículo 12 nos dice que vi también a los muertos grandes y pequeños. No refiere a estaturas, refiere que ahí van a estar desde la persona más importante hasta la persona más humilde, la más poderosa hasta la que tuvo menos poder en esta vida. Van a estar todas aquellas personas que rechazaron a Cristo. Y también nos dice cómo van a ser juzgados. En el versículo 12 nos dice que van a ser juzgados conforme a lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Estos versículos nos muestran que va a haber una serie de libros donde va a estar escrito, va a haber un registro de todas las cosas que hicimos, todos los pecados, todos, no va a faltar ninguno, todos van a estar ahí y cada uno va a ser juzgado conforme a lo que está escrito en estos libros. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida? Recordemos que, así como vimos que hay muchos libros, va a haber uno muy especial, un solo libro, que es el libro de la vida. Ahí están escritos los nombres de todas aquellas personas que hicieron el bien, que creyeron en Jesucristo. Pero todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar con ellos? En el versículo 15 nos dice que fueron arrojados al lago de fuego. Y este lago de fuego también se le llama la muerte segunda. Si nos parece terrible la primera muerte, la muerte física, imagínense cuán terrible es esta segunda muerte.
cuán dolorosa es esta segunda muerte, arrojados a un lugar terrible, un lugar donde van a estar apartados de la presencia de Dios. Es algo muy triste. Pero Juan 5:24, podemos ver ahí la forma en que podemos escapar de este juicio y de la segunda muerte del lago de fuego. Vamos a leerlo nuevamente. Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De acuerdo a este pasaje, la persona puede escapar, el incrédulo puede escapar de este juicio y de la segunda muerte al momento de creer en Jesucristo. Nos dice que al momento de creer tendremos vida eterna, no seremos juzgados. Este juicio ya no será el juicio del gran trono blanco, no es para aquellos que han creído en Jesús, y habremos pasado de muerte a vida. Recordemos que antes de recibir a Jesucristo todos estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, pero Cristo nos da vida, nos permite tener una relación con el Padre, con Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Pues te animo, tú que estás viendo este video, si no has creído, si no has hecho la voluntad de Dios, si no has creído en el Salvador, en el Señor Jesucristo, pues te ruego que creas en Él, que te libres de este juicio y del terrible castigo, la segunda muerte, el lago de fuego, que te libres de estas dos cosas, gracias a la obra que hizo Jesucristo. Por eso debes creer en Él, debes confiar en Él, como lo vimos en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Dios quiere librarte de las consecuencias del pecado. Vamos a terminar orando para dar gracias a Dios por su palabra y por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias porque nos permites conocerte por medio de ella. Nos permites conocer tu plan de salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien siendo Dios, veniste, Dios, te encarnaste para morir en una cruz y recaer sobre ti todo el castigo que merece nuestro pecado. Y gracias a esto, Señor, nosotros podemos confiar en ti, podemos ser declarados inocentes, porque tú ya pagaste en la cruz cada uno de nuestros pecados que hemos cometido. Y gracias porque no tenemos que esperar a un futuro, a que nos llegue la muerte física para saber si somos salvos. Gracias porque sabemos, porque en tu palabra nos dices que en el momento que creemos en Jesucristo somos salvos. Gracias, Dios, porque ya disfrutamos todos los que hemos creído de esta promesa, de esta esperanza. Y queremos pedir por aquellos que en este momento están condenados porque no han recibido a Jesucristo como su Salvador, han rechazado su nombre, y pues ellos en este momento están camino al juicio y a su destino final, la segunda muerte, que es el lago de fuego. Queremos pedir, Padre, que tengas misericordia, que tu Espíritu Santo les llame al arrepentimiento y los traiga a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, tú los conoces, nuestros amigos, contactos, Señor. Pedimos por cada uno de ellos y te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque podemos ver tu palabra, Señor, con toda libertad, Señor. Podemos disfrutar de estas libertades, Dios. Y gracias porque podemos también tener medios electrónicos. Podemos tener esta tecnología para poder llevar la palabra a aquellos que no pueden salir de casa por la pandemia. Permite también que tu mensaje, tu evangelio, Señor, llegue a otras personas que no te conocen. Utiliza este video, Dios, para que otros vean tu palabra y conozcan a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por nuestro Salvador, y vamos a cantarle. Acompañemos en esta alabanza a nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos todos. Siento paz en mi interior
aun en medio de tormentas, hay un ancla para mi alma. Puedo decir, estoy bien. Cristo ya venció. En la tumba no está. Victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame. No más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios. Me postraré, Señor. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz. No habrá más oscuridad y mi fe serán mis ojos. En la tumba no está. Victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame. No más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios. Me postraré, Señor. Volaré. Escucho el canto de los ángeles. Digno es el Cordero, y escucho la voz de cada corazón. Digno es el Cordero. Ascenderé cuando Él me llame. No más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios. Me postraré, Señor. Volaré. Para la Iglesia Bíblica Vida Nueva es muy importante ponernos en contacto contigo. Puede ser que estés viendo este video aquí en la zona metropolitana de Guadalajara o te encuentres viendo el video en alguna otra ciudad. Y para esto, para estar en contacto contigo, ponemos a tu disposición un número de WhatsApp. Es el 331-019-8380. Y también ponemos a tu disposición un correo electrónico. Este es ib.vidanueva@outlook.com. En verdad esperamos que nos escribas, nos hagas tus comentarios, nos hagas preguntas y haremos todo lo posible por responderte a la mayor brevedad. Nos dará mucho gusto estar en contacto contigo. Vamos a continuar con unos avisos. El próximo 20 de diciembre, con primero Dios, esperamos tener la reunión que llamamos Célula Unida. Nuestra iglesia está conformada por 4 células y un domingo al mes tenemos una reunión en la cual nos reunimos todos o las 4 células, y esta la tenemos programada para el día 20 de diciembre de 2020. Oremos para que pues, la situación de
o las condiciones de la pandemia pues se mantengan o incluso mejoren para que no haya restricciones para poder reunirnos. Recuerden, próximo 20 de diciembre, Célula Unida. También les recordamos, tenemos nuestro tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche. Es un tiempo especial en el cual nos reunimos espiritualmente a esta hora y en esos días para orar por las peticiones y acciones de gracias que se publiquen en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Te animamos que compartas aquellas necesidades que tengas, aquellas cosas por las cuales quieras agradecer, que las pongas en el grupo de WhatsApp para que la iglesia ore. En este tiempo de oración, el viernes, tenemos también la oportunidad de conectarnos vía videoconferencia con una aplicación que se llama Zoom. Si tú puedes hacerlo, conéctate y oremos cada quien desde sus casas, pero es una manera en la cual podemos tener compañerismo, estarnos viendo por computadora, por medio de las pantallas, y orar y animarnos unos a otros. Entonces les animamos que estemos esos días listos para orar, martes y viernes a las 9. Y los días sábados se continúan con las reuniones de jóvenes. Recuerden, el horario es a las 4 de la tarde, cada sábado. Los miércoles a las 9 de la noche se continúa publicando la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Este próximo miércoles, gracias a Dios, ya se va a publicar la cápsula número 33. Te animamos que apartes 5 minutos los miércoles a las 9 de la noche para disfrutar de esta cápsula que es de mucha bendición y que la compartas con otras personas, con tus seres queridos. Los videos que generamos, que subimos al canal de YouTube y a la página de Facebook, pues queremos animarte que te suscribas, que le des me gusta, para que de esta manera puedan llegar a más personas y puedan ser bendecidos con los videos que generamos. También no olvides compartirlos. Tanto la página como de Facebook como el canal de YouTube los puedes encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva Zapopan. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido y los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con el servicio Primero Dios, y les deseamos que tengan una semana muy bendecida en el Señor. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Siento paz en mi interior, aún en medio de tormentas, hay un ancla para mi alma. Puedo decir, estoy bien, Cristo ya venció. En la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz, no habrá más oscuridad, y mi fe serán mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso sé, porque Él resucitó.
ante mi Dios me postraré, Señor. Escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios me postraré, Señor.